caso de otro gobierno, de 3 gobiernos no sucesivos, pero sí los gobiernos del periodo democrático. Y Felipe González, lo voy a leer textual, así no me voy por las ramas, en un artículo del Le Monde Diplomatique dice: y en la misma línea de pensamiento, leyendo uno de los últimos artículos del Le Monde Diplomatique, más precisamente de diciembre del 18, titulado ¿Cómo gobernar el cambio?, escrito por 3 veces presidente del gobierno español, Felipe González, Felipe dice: se dijo, por ejemplo, que no es práctico pensar, que lo importante es aprender habilidades. En este contexto, el único elemento, el hilo conductor que nos permitirá enfrentar los cambios, es conocer la condición humana. Repito, es conocer la condición humana, que es mucho menos variable que un conjunto de habilidades que perderán vigencia rápidamente. La filosofía, como el arte y la literatura, nos permiten acercarnos a la condición humana y por lo tanto ofrecen una guía razonable para adaptarse a los cambios. Eso dijo Felipe González no hace mucho tiempo. Ser sintético y preciso. Lo primero es que a Marcelo, incluso a Ricardo y a varios los fui conociendo sobre el final de la vida de mi viejo, así que esta situación como de, vamos a poner comillas, de reemplazo de mi viejo, que estaría sentado acá en esta mesa, me enorgullece y bueno, y quiero de algún modo participar de este homenaje. Mi viejo me referenciaba mucho a Marcelo, referenciaba mucho el trabajo, me encargaba pensar rumbos editoriales para la producción que estaba haciendo Marcelo. Esta era una cuestión de hace muchos años. Y bueno, soy parte de una familia que fundó el viejo y que era ya de por sí una suerte de club político. Que casi no se le podía hablar. Y lo que más me llamó la atención de lo que contó Luis Caeiro es que hacía más frío adentro de la casa que afuera. Así vivían los líderes radicales de esa época. Convengamos que Amadeo Sabatini podría haber sido presidente de la Nación. Después Siria comandó algunos comandos civiles, no voy a entrar en profundizar en esto, porque no me parece. Fue evolucionando su pensamiento y cuando es presidente de la Nación dice que estamos ante la presencia de una revolución democrática, la que el pueblo quiere y espera, marca otro hito histórico de la República Argentina. Y en el último discurso en la Cámara de Comercio en Córdoba, en octubre del 82, dice: hoy la revolución no está en las armas, está en los laboratorios. Nada más. Lo primero es que a Marcelo, incluso a Ricardo, lo encarnó, porque una cosa del Chacho es que él no se autonarraba, ¿no? Si yo pensaba, incluso conociendo al lado de mi vieja la cultura peronista, ¿no? Si la mitad de la cosa la hubiese hecho un peronista, tenía dos películas, 4 libros, ¿no? El viejo era sobrio y muy discreto. Bueno, eso trata a veces la masonería, ¿no? La discreción. Y bueno, y era esa sensibilidad que tenía, esa forma empática que tenía, y protectora, era un hombre protector. Y bueno, ponía el pellejo, ¿no? Esa era la... Exacto. Así que esa era la... y recordaba de Graciela, me había perdido, que Graciela dice, y recordaba en Raúl, en ustedes, Ricardo, que era cuánto valía un gesto solidario en aquellos que no estaban directamente involucrados con las víctimas, ¿no? Que es distinto, a lo mejor, obviamente, en un país donde las familias de las víctimas, en aquellos años, las madres, en fin, todo aquello. Pero cuánto valía un habeas corpus que a veces se firmaba o se presentaba sobre un desconocido, ¿no?
¿Cuánto valía? Esos eran los imprescindibles también, parafraseando al falso Brecht, porque no es de Brecht. Pero parafraseando eso, ¿no? Sí, ¿cuánto valía un gesto solidario impersonal? ¿No? Sobre alguien que no tenía un involucramiento directo ni de sangre, ¿no? Mi viejo había sido novio de mi vieja, y yo creo que era un amor eterno, y creo que era una clandestinidad dentro de la clandestinidad, ¿no? La salvó, pero a otras personas. Ese gesto, eso yo, y por eso me costó un poco, eso lo encuentro acá, y como si fuese de un modo germinal. Y lo leí en estos días un poco embebido, porque además una condición que tiene este libro, que el radicalismo debería hacer el enorme esfuerzo de distribuirlo en todos los comités y en todos los... que siga habiendo comités. Porque está escrito por alguien que sabe y está escrito también por un militante. Tiene el caos creativo de un militante, la búsqueda incesante de un militante. Es decir, cada página se detiene, va al presente, vuelve para atrás. Esa ausencia, entre comillas, de método es una virtud. Es una virtud porque está hecho con otro hambre, ¿no? Y no es un hambre especulativo, es un hambre en búsqueda del santo grial, ¿no? de la llama sagrada. En un momento mencionás, ¿no? Hablando de Krauss y que eso, te moves como pez en el agua en la filosofía, aunque no lo seas. Es decir, bueno, la ciencia de ciencias, ¿no? Haces una mención a la cuestión filosófica. Y yo, en algún sentido, siento que el Partido Radical es el partido de partidos. Y que lo que está contado acá es por dónde pasaba el nervio de la historia, ¿no? Es decir, acá hay una mirada sobre la influencia del pensamiento de Krauss en quienes en ese momento eran promotores de una fuerza política popular, avasallante, que podía adquirir incluso formas violentas. Creo que en un radical siempre hay un caballero, incluso para el uso de la violencia, ¿no? Siempre hay una boina, una galera, un reto abuelo, ¿no? Siempre hay una pomposidad, ¿no? Eso yo creo que es una forma, ¿no? Es decir, ese gesto de caballero, cuando uno vuelve por ejemplo, a un salto como lo haría Marcelo, digamos, cuando uno revisa, por ejemplo, la despedida de Balbín, pero hay que ser Balbín, ¿no? Hay que estar frente al féretro, diría yo, del hombre decisivo del siglo XX, como fue Juan Domingo Perón, y tener la altura para poner la palabra justa, en un momento que estaba lleno de palabras y lleno de tiros, ¿no? La Argentina del 74. El tipo pone el discurso y no lee, y está parado y dice, ¿no? Y se levanta, vuelve, a veces está muy mal el archivo, está ahí muy mal el archivo, se mantuvo mal, entonces se ve poco. Creo que se para, si mi memoria, que yo no tengo memoria de aquellos años, pero sí de archivista, no falla esa, no sé si hay un Esteves Boero o alguien así, algún dirigente así, y queda parado Balbín solo, no hay aplausos, y acaba de dar el discurso central. Pero digo, bueno, esa capacidad teatral, creativa, con un riesgo de abstracción, que es que tienen los radicales, pero también es una virtud, ¿no? La virtud de la palabra, ¿no? Que es la virtud de los radicales. Miro para atrás y digo, en Irigoyen, bueno, Alem reproduce la carta de Alem, que es exquisita, ¿no? Pero la trayectoria de Irigoyen, el mano a mano, ¿no? La mirada a los ojos, ¿no? Es decir, esa forma, ese cuidado, esa protección de la palabra que implicaba el Partido Radical y que también tuvo su momento, quiero decir, la Revolución del Parque, hubo momentos de sublevación, ¿no? De armas en la mano. De armas en la mano, es decir, ¿no? Un radical no era un cobarde, exactamente, no era un hombre, pero bueno, había ese dejo de piedad final, y uno mira, traigo para el presente el libro, y este es un libro que podría explicar algo del presente y algo de la actualidad y del actual gobierno, que es exactamente por qué, desde el 83 para acá, no hubo una presidencia más diríamos, anti-Alfonsín, anti-83, enfrentada directamente, casi uno diría, Milei propone un programa de reformas que desarticula en gran parte de la herencia del justicialismo, pero él lo hace de frente contra un enemigo esencial que es el Partido Radical.
¿no? Es decir, para Milei, en tal caso, el consenso del 83, que en Argentina es un consenso retroactivo, es un consenso de los hechos, no una Moncloa. Hubo Moncloas móviles, hubo un balcón de un Alfonsín respaldado por Cafiero y Ubaldini, hubo una reforma de la Constitución acompañada por Alfonsín, es decir, hubo Moncloas móviles que tuvieron dinámica política, que no fueron, nos alejamos, vamos a la montaña, discutimos y bajamos, ¿no? Que ese es, no. Y acá también, ¿no? Digamos, la inspiración filosófica del Partido Radical es una gimnasia, lo explica muy bien, digo, incluso acá hay unas pequeñas biografías geniales, algunas cuestiones de Hipólito Yrigoyen y la humildad, su sobriedad, de Aristóbulo del Valle, por ejemplo, las ideas económicas, bueno, en fin. Pero quiero decir, esa esencia solidarista impregnó la política democrática del siglo XX, impregnó la refundación democrática de 1983. Creo que es un libro imprescindible, porque hay muy pocos trabajos relacionados. Yo retomo un poco lo que dijo Martín, digamos, ¿no? Alguna vez en los 80 yo tengo un par de amigos, algunos que están acá, de muchos años, que una vez nos preguntamos qué hubiera pasado si Raúl Alfonsín hubiese sido peronista, ¿no? Entonces, yo retomo un poco lo de Martín en el sentido de que es muy probable que hubiéramos hecho alrededor de 50 películas de Raúl Alfonsín en diversos momentos de sus 5 años, alrededor de 50 libros de Raúl Alfonsín. Y bueno, creo que el radicalismo ha dejado su impronta de no difundir sus valores históricos e ideales y filosóficos. Y yo creo que, como bien también dijo Martín, Marcelo dice que no es filósofo, pero en realidad es un libro de alta filosofía, ¿no? Pasamos por un montón de autores de la filosofía, desde Krauss, Hegel, Kant, llegamos a Bertrand Russell incluso en una de sus partes, las distintas conexiones y vinculaciones con Clemenceau en Francia. O sea, es un libro, digamos, que es de alta filosofía. ¿Y por qué la filosofía? Porque todos sabemos que Hipólito Yrigoyen y los líderes del radicalismo tenían una vocación de lectura de la filosofía. Todos sabemos, por ejemplo, que Yrigoyen fue profesor de filosofía. Bueno, Raúl Alfonsín, ya creo que es el mejor libro sobre Raúl Alfonsín, el de Pablo Giussiani, que es ¿Por qué Doctor Alfonsín? Él habla que en realidad cuando él termina sus estudios secundarios, él quería seguir filosofía. Bueno, de Yrigoyen ya dijimos que fue profesor de la Escuela Normal, del Normal 1, que está ahí en Córdoba y Junín, de filosofía. Entonces hay toda una historia de la filosofía del radicalismo que es la ciencia de ciencias, ¿no? Y yo lo que voy a señalar es que acá es donde claramente se distingue el porqué de nuestra molestia, nuestra especie del malestar de la cultura, parafraseando a Freud, que tenemos con ciertos sectores de los mal llamados libertarios, porque en realidad estos son conservadores de derecha, herederos del conservadurismo contra el que luchó la Unión Cívica Radical. No es un fenómeno nuevo ¿Por qué? Porque nosotros trajimos a la discusión a través de la filosofía la gran corriente humanista que representó el krausismo en su momento, otros pensadores, por ejemplo el solidarismo social de la Tercera República Francesa, el solidarismo social que estaba escrito en algunos libros de historia del radicalismo por Etchepare Borda, por ejemplo, Gabriel del Mazo, estaba señalado esto, pero no había trabajos profundos relacionados con esto, ¿no? Indudablemente que Yrigoyen era un krausista, eso es claro y contundente. Ahora, Yrigoyen había leído también otras cosas, esto es evidente. Uno lee Mi vida y mi doctrina de Hipólito Yrigoyen y ahí claramente hay toda una síntesis de pensamientos filosóficos muy importantes del momento, ¿no? El solidarismo social que rescata
Irigoyen seguramente habrá leído, también se engarza con el humanismo krausista en ese momento. ¿Y de dónde viene ese síntesis entre el humanismo krausista y el solidarismo social? Viene en la síntesis de lo que fue el kantianismo. Kant, que fue uno de los grandes pensadores alemanes, cuya crítica fue muy fuerte con Hegel, rescata el radicalismo, pone al radicalismo en lo que ya mencionaba acá Marcelo muy bien en su momento, que es el imperativo categórico kantiano. ¿Y esto qué significa? Significa que el imperativo categórico, que es la ley universal, es una conducta ética por la cual hay que instrumentar políticas o decisiones. O sea, esto era como cuando Alem decía, en política no se hace lo que se puede ni lo que se quiere, se hace lo que se debe. Ahí vemos un imperativo categórico claro, kantiano. También lo veíamos, o sea, cuando Raúl Alfonsín sacó el decreto de juzgamiento y persecución penal a las juntas militares, o sea, él no hizo una encuesta ni llamó a encuestadoras para ver qué pensaba la gente sobre el decreto que él tenía que sacar. Él sacó el decreto porque era necesario para consolidar la democracia, y ahí vemos también la acción del imperativo categórico kantiano, que tiene que ver con el krausismo en todo este juego, con el humanismo. Y del otro lado, ¿a quién tuvimos? Tuvimos otra corriente filosófica que estuvo representada en varios gobiernos argentinos, y tanto de facto como no de facto, que es el pragmatismo. O sea, el pragmatismo es una corriente filosófica sanjona, estadounidense, que habla de que las decisiones que hay que tomar no hay que tomarlas porque sean buenas o malas, sino porque sean útiles o no. Porque los grandes hombres, los grandes dirigentes radicales son modestos. La modestia atraviesa a todos, desde Irigoyen, Alem, hasta Alfonsín. Acá tenemos nada menos el honor de tener al hijo de otro prócer, que fue Arturo Illia, un hombre extraordinario. Se nombró a Balbín paraba con cualquiera, hablaba, hombres modestos. La modestia es característica. La soberbia es característica de las bestias que tenemos en el gobierno. Miren la soberbia que tienen para decir todo tipo de barbaridades. Encima gritan e insultan como si dijeran algo importante. Es increíble el nivel ético que tiene la gente que está en el gobierno. Lo cierto es que en este libro también se analizan ciertos temas. Quería llevar ahora a algo que decía Marcelo. Marcelo hablaba al principio que le lastimaba ver primero la falta de nivel de los funcionarios que tenemos, que realmente, y de la política en general. Lo vemos en la Cámara de Diputados, la mayoría de los diputados leen, no saben a veces ni leer, es asombroso realmente, ¿no? Uno analizando otras épocas, bueno, y otros dirigentes. Entonces, a un símbolo de lo que es este gobierno, una verdadera bestia humana como es Patricia Bullrich, le trataron de hacer lucir en su campaña, le trataron de enseñar la diferencia entre peronismo, ¿no? Y en este caso ella, porque era la diferencia entre radicalismo y peronismo. Le explicaron, un filósofo le trató de explicar para que repita ante los medios. ¿Qué le explicó? Que, por ejemplo, el radicalismo, una frase de cabecera, la de Irigoyen: los hombres son sagrados para los pueblos, los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos. Una frase muy vigente ahora, viendo todo lo que está ocurriendo, las guerras, el desastre que está ocurriendo en el mundo. Nosotros tenemos que saber la postura nuestra. Los pueblos son sagrados para los pueblos, nosotros estamos por la paz y no por la guerra. Y eso también tenemos que decírselo a este gobierno que nos quieren meter en conflictos que nada tenemos que ver y que pueden tener repercusiones muy graves. Es cierto que le explican a Patricia Bullrich que, bueno, que los hombres son sagrados para los hombres, los pueblos para los pueblos. Sin embargo, Perón tenía otra frase que decía: primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres. O sea, la concepción peronista pone al hombre, como es una concepción con un tinte
fascistoideo, netamente nacionalista, pone al hombre en último lugar. Primero está la patria, después el movimiento. En cambio, la posición humanista de Irigoyen pone al hombre como el centro de todo, que es lo que los demás filósofos que acá se estudian establecen claramente. La postura nuestra es humanista. Lo cierto es que le explican eso tan sencillo a Patricia Bullrich, lo llevan al canal de Magneto, le ponen un periodista para que le dé todo el pie para que se luzca, y Patricia Bullrich trata de explicar esto tan simple, de una forma tan oscura, que hasta el mismo periodista le dice, la verdad que no entiendo, le dice, no entiendo, y le dice, ya vas a entender, con esa soberbia característica de la persona que no sabe ni explicar. Eso lo pongo como para acotar y dar un ejemplo concreto de lo que él se asombraba, o se mostraba lastimado como todos nosotros de ver el desnivel de la política. Y también en la forma en que se habla. En el libro también nuestro amigo Marcelo trata algunos de estos temas, y trata el tema de la forma en que se habla con desprecio del pueblo, que inclusive no se lo nombra. Se habla de la gente, actualmente de la gente. Eso comienza, los que son memoriosos recordarán a otro hombre nefasto que era el ingeniero Alzogaray. Él hablaba del público. Él decía, veía al pueblo como un público pasivo que escuchaba las barbaridades que él decía. Es el verdadero maestro de lo que tenemos ahora. Y nosotros los radicales hablamos del pueblo, ¿no? Obviamente no hablamos de la gente ni del público. El pueblo es la unidad que conforma una nación, la fuerza de una nación. En el léxico se nota el fondo, en las formas se nota el fondo de las diferentes ideas. Y así se van tratando y desmenuzando diferentes temas en este libro hermoso que realmente todos tenemos que leer, es para disfrutar. Es un libro, voy a tratar de cerrar para no ocupar demasiado tiempo. Tenemos el lujo de tenerlo acá a Ricardo, y tiene que tener su espacio mucho más amplio. El libro es un libro para disfrutarlo, para saborearlo con tiempo, pero creo que no solamente sirve para eso. Yo creo que el libro tiene que servirnos a todos los que nos sentimos radicales, para tomarlo, llevarlo así, exhibiéndolo nosotros y muchos otros que aquí no están y que coinciden con nuestras ideas, ir con el libro de Marcelo, que es nuestra doctrina, a tomar el Comité Nacional y echar a patadas a todos los traidores que han desdibujado toda la doctrina que acá tan sabiamente se explica. El libro de Marcelo tiene que ser el ejemplo para ello. Y tenemos que hacerlo porque es una obligación moral que nos establece nuestra doctrina y nuestra filosofía, que también estaba explicada acá, como decíamos, en nuestra hermosa bandera. Lo tenemos que hacer con fe y con esperanza para lograr una sociedad mejor, una sociedad solidaria, una sociedad más libre, una sociedad mejor para todos. Por eso tenemos que ir con el libro de Marcelo de una vez por todas y tomar el Comité Nacional y terminar esta etapa negra de la Unión Cívica Radical, que vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser. Bueno, muchas gracias, felicitaciones Marcelo, felicidades. Aluca. Bueno, no sé por qué, me parece que hay en el ambiente cierta sensación de disonancia paradójica o irónica, no sé. Eso es culpa de Marcelo, que me encargó el prólogo de un libro sobre las ideas de la Unión Cívica Radical, que fue publicado, creo, después de mi renuncia al partido de la Unión Cívica Radical. Pero es aparente la paradoja en todo caso, porque las ideas las sigo sosteniendo. No soy un transigente ni un rígido, soy pragmático, en serio política, una dosis de pragmatismo. A ver, me gusta lo que dijo Martín. Al libro, este es el segundo libro que escribe Marcelo sobre este tema, las ideas, las corrientes filosóficas, sobre pensamientos que han ido, bueno, que primero le dan identidad al partido, pero que han con el tiempo
enriquecido otros pensadores, ¿no? Y dice Martín que realmente hay, caracteriza, o salvo que se advierte en el libro de Marcelo, como está hablando de determinado tiempo, por ejemplo, de fines del siglo XX, y vuelve el golpe a Irigoyen y a los pensadores de ese tiempo, vuelve a Fragueiro o a Itóbulo del Valle, como decía Martín, a Krauss, a Marx. Bueno, realmente yo te felicito, no sé si sos o no sos filósofo, pero si sos o no sos historiador, pero el libro es muy útil realmente, y es muy bueno, tiene un mérito extraordinario. Que alguien que, como vos decís, con espíritu militante se dedica a escribir un libro acerca de lo que es su partido, el partido en el que militó toda la vida, lo que debería ser. Alfonsín decía, sigan a ideas, no sigan a hombres. ¿Se acuerdan? Sigan ideas, no sigan a hombres. Los hombres fallan a veces, no pueden, fracasan. Las ideas nos acompañan toda la vida. Bueno, Marcelo dice esto, aunque él no sé si exactamente reproduce estas palabras, pero Marcelo dice esto en varias partes de este texto y del anterior, exclama consecuencia con aquellas ideas que le dieron nacimiento a la Unión Cívica Radical, su razón de ser. Alfonsín decía sigan ideas, y Marcelo dice sigan ideas, no cualquier idea, no decía sigan ideas y en cada ocasión las que más convenga para ganar una elección, no, decía que sigan ideas, las ideas que uno cree que son las mejores para resolver los problemas que tienen que resolverse en los diferentes momentos a lo largo de la historia. Y entonces empieza a preguntarse qué es Marcelo, a contarnos qué es la Unión Cívica Radical, cuáles son las principales ideas, cuál es la identidad de la Unión Cívica Radical, ¿no? Y yo digo, es tan importante esto, tal vez un gesto último irónico mío, le voy a regalar al Comité Chascomún unos 10 libros tuyos. Se los voy a mandar al Comité Chascomún, espero que no arranquen las páginas del prólogo. Bueno, te digo, un partido político para mí es, por supuesto, muchas cosas, pero antes que nada es un conjunto de ideas, de principios, de valores importantes para quienes militan en él, para organizar la sociedad, que orientan la organización de la sociedad. No podemos prescindir de la organización de la sociedad. Ni existe una receta natural, ni una sobrenatural. La organización de la sociedad, en la tarea de la política, es histórica, obra de los hombres. Y bueno, ¿qué es el partido? Y acá lo dice por ahí de otra manera. Yo voy a parafrasear al rabino Hillel. Es un rabino, uno de los más famosos a lo largo de la historia, que vivió en la época de Cristo. Nos lleva un poco antes de Cristo, incluso se dice que fue maestro de Cristo. Está en el libro eso, Ricardo. Está en el libro. Vos lo decís en el discurso defendiendo a Arturo Illia. Sí señor, sí señor, en el discurso del Congreso. A último momento me pidieron que hiciera el homenaje. Bueno, voy a decir una cosa a propósito de esto. Yo a este libro lo leí hace un año y lo leí como dice Martín, que lo escribió Marcelo, y les recomiendo que lo lean así también. Empecé, por ejemplo, por el último capítulo, ¿no? Por las conclusiones. Después me volví a la introducción, y después me fui al Itóbulo del Valle. Bueno, y después la parte del krausismo, sí, la leí con más rapidez, pero después me fui a Stuart Mill, por ejemplo, cuando empezás, y en el otro libro también, y a Bauman también me gusta.
creo que así se van a enganchar, debería los jóvenes, esto, ¿no? Se van a enganchar más con el partido. Yo le decía al partido que necesitábamos escribir una historia del radicalismo que resulte, que se adapte a los tiempos y a los gustos de los chicos en este momento sin sacrificar profundidad, para poder motivar a los jóvenes, una invitación a la política. Ni siquiera diría a la política radical, eso debería ser ateo para mí. Varias veces lo propuse, ¿no? Hiciéramos una invitación a la política. De la política no se puede prescindir. Existe eso de la antipolítica. Bueno, claro, por lo menos en un sentido descriptivo. Bueno, me agarro del rabino Gilel. El rabino Gilel decía, acá dice que está, yo no me acordaba, debe ser en el otro, che. Él decía, me lo pedí mucho, pobre Marcelo. Fuerte. Le digo, le faltaba un capítulo, le decía yo. Le faltaba el último capítulo. Bueno, sí, pobre. Y él es mucho más paciente que yo, mucho más inteligente que yo, por lo menos emocionalmente, digo. Bueno, y el rabino Gilel decía, él era el líder, digamos, de una escuela el judaísmo, que era muy pasiva, muy moderada, en oposición a otras escuelas que había. Creo que fue maestro de Cristo, por lo menos algunos dicen eso. Y dice que un día caminando por no sé qué lugar, se le acerca un judío y le dice, dígame maestro, ¿qué es el judaísmo? ¿Qué es el judaísmo? Y él le responde, lo esencial del judaísmo, hijo mío, es el amor al prójimo, lo demás es comentario. Bueno, desde ese momento me pareció que correspondía, que no era forzado definir el radicalismo de la siguiente manera. Lo esencial del radicalismo es la lucha por la dignidad del hombre, lo demás es comentario. Ahora hay con eso es una vaguedad. Y los valores a los que vos aludís que conforman la identidad es otra abstracción. No son abstracciones, son cosas muy importantes. Yo distingo, por supuesto, la ética de la política, pero no son disciplinas antagónicas, no necesariamente. Y además del dilema, además de la ética del imperativo ético, está la ética que también es bien radical, la ética de la responsabilidad y de las convicciones. Bueno, y yo creo que nosotros no debemos perder a la moral, a la ética, orientando la acción de la política. Si no, ¿para qué sirve la política? Si no tiene una orientación, un fundamento ético. Dice, la organización de la sociedad funciona de los más fuertes y de las conveniencias de los más fuertes. Algunos dicen que así se construye una sociedad virtuosa. La mano invisible del mercado, el egoísmo que me conduce a la generosidad. ¿Dónde se habla de eso? La historia no lo demuestra. Pero bueno, ¿qué es la dignidad? Podría decir, quiero ser breve, no quiero. Me apasionó tanto realmente las conversaciones estas. Algunos podrán decir estas abstracciones, principios, ideas, valores que deben orientar la organización de la sociedad. ¿Qué es eso? No es ninguna abstracción. Esos principios, ideas y valores se traducen en programas de gobierno. Se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social. Ambas cosas están muy relacionadas. No podés tener un programa de gobierno que procure ayudar a los más débiles en la sociedad y pretender que te acompañen los sectores más fuertes de la sociedad, los que han trabajado para que se organice una sociedad que no beneficie a los más débiles. Ahora, cuando vos te estás beneficiando de esos sectores, es porque no estás respetando los programas de la Unión Cívica.
Eso es lo que yo pienso. Sin perjuicio del respeto que siento por todos los que pueden en estos últimos años haber pensado de manera diferente. Ahora, como yo tengo las mejores intenciones, atribúyamela a mí también, y Marcelo me las atribuye, si no, no me hubiera permitido escribir un prólogo, ¿no? Bueno, termino con eso. ¿Qué es? Todo esto surge del libro, ¿no? De la lectura del libro. A mí me afirman mis convicciones y eso, ¿no? Dice Marcelo, y lo dice, es la lucha por la dignidad, la lucha por la libertad y la igualdad. ¿No? Hemos oído cientos de veces, y él se hincapié muchísimas veces en estos dos valores. Son dos valores muy importantes para conseguir la dignidad del hombre. No existe dignidad en las personas, no se respeta la dignidad del hombre, sino se logra organizar la sociedad de manera tal que se puedan conciliar estos valores, la libertad y la igualdad. Sin libertad e igualdad no hay posibilidad de vivir con dignidad. Para muchos no existirá la posibilidad de vivir, solamente para los que gocen de las condiciones materiales que hacen posible el ejercicio de la libertad existirá la libertad. Ahora, alguien podrá querer, pero ¿qué me venís a decir? Que los liberales en lo económico, por ejemplo, los neoliberales que quieren organizar sociedades en las que la gente no vive dignamente, no, yo no quiero decir eso de ninguna manera. Lo que digo es que desresponsabilizan a la política de la dignidad del hombre. Para ellos la dignidad del hombre como la felicidad es un asunto personal. Eso no es así para el radicalismo. Para el radicalismo la dignidad del hombre es un asunto político además. Y la política tiene responsabilidad. Termino con esto que también está sacado del libro, porque a veces podrían decir esto de la libertad y la igualdad, ¿qué significa? Algo más concreto. Miren, en la Declaración de los Derechos del Hombre, las Naciones Unidas, de los derechos humanos, ¿no? Yo diría que allí, en esos derechos definen lo que es necesario para que la gente pueda vivir con dignidad. Entonces, que se cumplen esos derechos, pero si no se cumplen muchos de esos derechos no se puede vivir con dignidad. O sea que diría que se organizan con dignidad las sociedades cuando cada uno de sus ciudadanos tiene no solo el reconocimiento, es una obviedad, ¿no? El reconocimiento de los derechos necesarios para vivir con dignidad, sino también la posibilidad de ejercerlo. Si no, ¿de qué sirven esos derechos? No está prohibido ir a la universidad. Bueno, sería prohibían semejantes cosas. Pero ¿cuántos no pueden ir a la universidad? Y resolver esa imposibilidad es un asunto solo personal. ¿Cuántos no pueden conseguir trabajo y en consecuencia contar con los recursos necesarios para poder llegar a fin de mes con lo necesario? Eso es un asunto personal. ¿Creen que lo resuelve el mercado? Que no tiene horizonte ético, el paradigma de la desigualdad, horizontes sociales, temporales. Eso es un reto político. Entonces, juntar el derecho y los hechos. El derecho a la educación con educación. El derecho a la salud con salud. El derecho a la vivienda con vivienda. Si no, muchachos, va a seguir ocurriendo lo que está ocurriendo con la política. Cada vez serán más los que se desencantan en la medida en que sigamos retrocediendo en lugar de tener esperanza respecto del futuro. Está pasando en todo el mundo. Yo creo que el responsable de la aparición de estos liderazgos es el neoliberalismo. Sus promesas incumplidas, sus retrocesos, la globalización neoliberal que ha reducido el poder de la política para ordenar la sociedad, de la política como la concebimos nosotros, como lucha por la dignidad del hombre, sobre todo porque ha reducido el poder de la política para organizar un aspecto tan importante de la sociedad, del cual dependen mucho las condiciones de vida, que es la economía. Hoy los estados compiten a la baja para poder recibir inversiones, ¿no? Bajo los impuestos para que vengan inversiones, claro que eso supone una distribución incorrecta del ingreso, porque bajo los impuestos no le puedo prestar determinado servicio a la gente, ¿no? Entonces, si los chinos se van a otro país,
y lo que tiene la intención de mejorar la situación de la gente termina siendo algo que la perjudica. Bueno, esto yo creo que es la Unión Cívica Radical, y no voy a decir qué capítulo le falta, pero me parece que es muy bueno, sobre todo los más jóvenes, que lean el libro de Marcelo. Yo te felicito, Marcelo, en serio, te felicito, porque además es algo que he venido reclamando, de la misma manera que reclamaba que, y lo tenía cuando fui presidente del Comité Provincia, un programa de radio por internet, y quería que lo vieran los comités de distrito y pudieran comunicarse, y que vinieran los legisladores, los presidentes de los bloques a explicar determinadas cuestiones que los diarios no difundían adecuadamente o que no reproducían las verdaderas posiciones del partido. Lamentablemente se dejaron esas cosas de lado, y espero que estos libros los lean y les recuerden a muchos, en cantidades radicales que siguen pensando lo que dice Marcelo. Falta que haya algunos que han tenido algunas responsabilidades importantes en los últimos años y que redasan el camino, se recuperen con su identidad. Así que, bueno, Marcelo, muchísimas gracias, no me quiero extender más. Les conté por qué escribí un prólogo. Él me pidió, le dije, sí, me pidió que se lo escriba a fines del 23, ¿fue, no? A fines del 22. Lo que viste es el 23. Ah, bueno, claro. Y entonces, ¿pero cuándo se publicó? A fines del año pasado. Ah, bueno, a fines del 24, por eso está ahí. Y además, doblemente valiente, conservó el prólogo, porque por ahí había dicho, somos amigos, muy amigos, como para decir, che, exacto, el prólogo, porque nos vas a tratar de cosas. Así que muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, voy a cerrar con 3 o 4 cositas más. Breve. Marcelo, Sí, pregunta. mañana se cumple 59 años del golpe de Estado de María contra la Turquía. Un aplauso y lo que decía antes de terminar. Bueno, y alguna cosita que me olvidé, y le leo alguna cosita rápida y terminamos. Hoy haría 86 años que nació Sergio Caracachov. Me habló Gustavo, su hermano, para recordármelo, le iba a venir y no pudo, y un homenaje a él, que dio la vida por esta fe. Uno de los mártires de la Y voy a leer un par de cositas. Cuento algo de Arturo Lilia y del Museo Joaquín Sorolla en Madrid, termino, son 2 minutos. Dice el libro en uno de los últimos capítulos: en oposición a los ilustrados, Stuart Mill, un filósofo liberal inglés, decía: no ve la felicidad en la propiedad, sino que hace referencia a la cualidad, que la asimila a la espiritualidad y ve a esta como un placer superior. Placer superior. Él entiende al comportamiento de renuncias a bienes materiales, de sacrificarse en pos de que el prójimo esté mejor. Es lo que yo siempre digo: yo estoy un poquito mejor un poquito peor para que el otro esté un poquito mejor. El hecho de poseer un poco menos yo para que el otro tenga un poco más es el altruismo que Stuart Mill promueve. El filósofo inglés, a diferencia de Bentham, divide los placeres entre inferiores y superiores. Bentham decía que solo había dolores y placeres y a estos no los diferenciaba. Stuart Mill, fue un fuerte crítico de esa postura de Bentham y comentaba que
esa no diferenciación nos ha acercado a un estado salvaje, a un comportamiento animal. Los placeres superiores para mí eran los relacionados con lo intelectual, los espirituales, referidos a la filosofía y las artes, y los inferiores a los placeres por los placeres mismos. Hedonismo. Para el inglés, una sociedad virtuosa es cuando los placeres prevalecen, cuando los placeres que prevalecen son los superiores. Es decir, si es que prevalecen los placeres inferiores, estos degradan a la sociedad. La elevación espiritual que conllevan los placeres superiores hacia las sociedades más democráticas y conducen a que las relaciones interpersonales sean más fluidas y equitativas. Otra cosita más. Yo con Patricia, la primera vez que estuve en Madrid, fui al museo de Joaquín Sorolla, que se los recomiendo a todo el mundo que vaya a Madrid. Los cuadros del museo de Joaquín Sorolla son cuadros que expresan una profunda libertad. Una profunda libertad. Y me puse a leer quién era Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla era egresado del Instituto de Libre Enseñanza de Madrid. Y el Instituto de Libre Enseñanza de Madrid estaba dirigido por Francisco Giner de los Ríos, que era un clausista. O sea que hasta el arte tiene que ver con el pensamiento. Hasta el arte tiene que ver con el desarrollo democrático de una sociedad. Y una última cosa. Don Arturo Illia, que lamentablemente no escribió nada, lamentablemente, no solo fue un gran dirigente político y un estadista, como lamentablemente no está escrito en casi ningún libro que se editó en Argentina, y yo estoy seguro que es premeditadamente, no solo fue un estadista, como ya dije, sino que marcó momentos históricos de la sociedad. Don Arturo Illia, después del 30, es enviado por Amadeo Sabatini de Bolivia a comprar armas para hacer una contrarrevolución contra Uriburu. Ese era el radicalismo todavía con las armas en la mano. Y tenían el coraje, y perdónenme la expresión, los cojones para hacerlo. Para hacerlo. Esa contrarrevolución fracasó.